alabamos y te damos gracias y nos presentamos delante de ti a esta hora con gratitud por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el privilegio que nos das nuevamente de podernos convocar, reunirnos en este día tuyo, en el día del Señor, para exaltar tu nombre como hermanos y como iglesia local. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciéndonos una vez más por medio de los medios de gracia que has dado y que has establecido, por medio de tu palabra, por medio de la adoración congregacional, la oración, el tener comunión juntos los unos para con los otros. Señor, te rogamos que durante esta mañana sea tu nombre exaltado, glorificado, que nos bendigas con tu palabra, que te podamos alabar por medio de los elementos del culto de adoración, que también podamos ser edificados por medio de la participación de la cena del Señor. Y también te rogamos, oh Dios, por aquellos hermanos que hoy no nos acompañarán por distintas razones, a los que se encuentran viajando, también a los que se encuentran enfermos. Seas tú con ellos, Señor, guardándolos, cuidándolos, preservándolos según tu buena voluntad. Y también te pedimos, Señor, que seas tú glorificado en las demás iglesias locales, que a esta hora también se reúnen para adorarte. Quedamos en tus manos y bajo la guía, Señor, permanente de tu Santo Espíritu, y dependiendo de Él completamente y descansando en su obra. En el nombre de Cristo te pedimos que quites toda distracción y que podamos recibir y escudriñar juntos las Escrituras en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos en esta primera hora de escuela dominical. El propósito o lo que tengo planificado es que dentro de poco, como iglesia, en este espacio de escuela dominical, podamos empezar a estudiar juntos la Confesión de Londres de 1689. Sin embargo, antes de adentrarnos en el estudio de la Confesión, deseaba antes de eso que pudiésemos hacer algunos domingos, algunas enseñanzas, porque creo que son pertinentes, relacionado con la familia, el matrimonio y la familia. De modo que si el Señor así nos lo permite y nos lo concede, durante algunos domingos en este espacio de escuela dominical y antes de entrar en la confesión, vamos a considerar este importante tema del matrimonio y la familia. Ahora, ¿por qué es necesario que consideremos lo que la Biblia tiene por decirnos, verdad, con respecto a la familia? Bueno, en primera instancia, hermanos, nosotros hace poco también estuvimos viendo acerca de las Escrituras, su inspiración, su autoridad, su infalibilidad, y por supuesto es necesario escuchar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Y ustedes qué creen? ¿La Biblia tiene algo por decirnos con respecto a la familia y el matrimonio? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es más, la Biblia es bastante clara al respecto y bastante explícita. De modo que nosotros no debemos ser cristianos solamente con respecto a la parte doctrinal, sino también en la parte práctica de nuestra vida y en todas las esferas. Y la familia y el hogar, por supuesto, hace parte de esas esferas en la cual todos los seres humanos estamos. También podríamos decir, hermanos, que nos interesa lo que la Biblia dice al respecto, no solamente de las grandes doctrinas de la Biblia, como la salvación, la elección o tantas otras doctrinas, sino también lo que nos dice con respecto a la familia. Es decir, lo que quiero comunicar es que nosotros no tenemos autoridad alguna para poder abrazar ciertas verdades de las Escrituras y para poder rechazar algunas otras. Eso no debe ser así, porque o abrazamos la Biblia en su totalidad o la rechazamos, pero no es posible que tomemos algunas partes y algunas otras no. ¿Por qué otra razón es importante considerar lo que la Biblia dice al respecto del hogar, la familia y el matrimonio? Bueno, lo vamos a ver en parte en esta mañana. Y esto es porque tanto el matrimonio como la familia
son una institución que es universal. Es una institución universal y que incluso no se limita solamente a la fe cristiana. Me hago entender, el matrimonio es algo y el hogar es algo universal. Y más, como lo veremos ahorita, es algo que se remonta al principio, al inicio y al origen de todas las cosas. De modo que lo que quiero comunicar es que es algo que nos atañe y nos concierne a todos nosotros. El matrimonio y la familia, hermanos, incluso no resulta extraño para las personas que no son creyentes. Incluso las personas que no son creyentes le dan cierto valor, incluso hasta de otras religiones, le dan un valor al matrimonio y a la familia. Es decir, es algo que está arraigado en el corazón del hombre por cuanto es creación de Dios. Otra razón por la cual creo necesario que abordemos este tema por unos domingos es porque en la actualidad tanto la familia como el matrimonio está siendo grandemente ¿qué? Atacado, ¿verdad? Por el enemigo, por este mundo, está siendo atacado con mucha vehemencia, con mucha fuerza, en muchos frentes, y eso debería importarnos a nosotros si somos cristianos y si profesamos la fe cristiana. Porque, como veremos también, si la familia es atacada, ¿quién se va a ver perjudicado también? La sociedad y las iglesias. Las iglesias se ven afectadas también. La salud espiritual de una iglesia depende de la salud espiritual también de sus hogares. De modo que no solamente vamos a ver doctrinas, sino que vamos a ver mandamientos explícitos y prácticos que la Biblia da hacia esposos, hacia esposas, hacia padres, hacia hijos y demás. Y esto también, independientemente de cuál sea nuestro estado, nos compete a todos. Independientemente si estamos en matrimonio o no lo estamos, es algo que nos debe interesar a cada uno de nosotros. De modo que, si el Señor lo permite, hermanos, en estos minutos vamos a intentar abordar dos puntos o dos aspectos. Uno tiene que ver con la institución del matrimonio, y segundo, lo que el matrimonio representa. Esas dos realidades vamos a verlas en esta mañana. La institución del matrimonio y su representación. En cuanto a su institución, entonces, como les mencionaba ahorita, hermanos y amigos, es necesario que nos remontemos ¿a dónde? Al origen de todas las cosas. ¿Y cuál es el libro en la Biblia que nos habla de los orígenes? Génesis. Acompáñenme a Génesis, hermanos, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta allí por ahora, hermanos. Entonces, ¿por qué el libro de Génesis, hermanos, es el libro de los orígenes? ¿Por qué decimos eso? En Génesis tenemos el origen, por ejemplo, del pecado, ¿verdad? Se nos muestra cómo se originó el pecado en el hombre. Aparte del origen de las cosas físicas, del mundo material. Tenemos el origen en Génesis de los idiomas, ¿verdad? Cuando sucedió lo de la Torre de Babel. Tenemos el origen de cómo surgió y nació el pueblo de Israel con Abraham y sus descendientes. Pero también, por supuesto, tenemos el origen de nuestro tema, que es el matrimonio y la familia. De modo que vamos a estar considerando en estos minutos, en primera instancia, a remontarnos al origen y al libro de Génesis. Y por eso quise que leyéramos estos dos versículos inicialmente. Acá, hermanos, se nos dice
que el origen de la familia se puede rastrear desde cuándo, desde el Edén, ¿verdad? Porque todo surgió allí en el Edén, y nos dice el pasaje que acabamos de leer, que Dios creó al hombre ¿cómo? A su imagen y semejanza, a imagen de Dios. Por supuesto, algunos han afirmado, y lo hacen con razón, que el ser humano, hombre y mujer, son la corona de la creación de Dios, porque el ser humano, a diferencia de todo el resto de las criaturas, son los únicos que poseen esta característica. ¿Cuál? Imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano refleja ciertos atributos de Dios. Nosotros lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Atributos comunicables, aquellos atributos de Dios que quiso comunicar al ser humano para que, gracias, para que lo podamos reflejar, aunque sea un poco. De modo que solamente el ser humano lleva esta imagen y semejanza. Pero concentrémonos en el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, hermanos, diseñó al hombre con me refiero al varón, con las características propias de un hombre, ¿verdad? En todo sentido, física, emocionalmente. Y de igual manera creó a la mujer con características propias, físicas y emocionales de una mujer. Ambos son creación de Dios, ambos son distintos por diseño, y eso desde ya nos deja una enseñanza, hermanos, en términos absolutos, que no tendríamos que necesidad de decirlo, pero al punto donde hemos llegado, la sociedad se hace necesario afirmarlo. ¿Cuál verdad elemental? Me refiero que el hombre nace siendo ¿qué? Hombre, y la mujer nace siendo mujer, y así dura toda su vida, hermanos. El hombre siempre será hombre y la mujer siempre será mujer, sin importar lo que la persona diga o haga con su cuerpo o piense. Siempre será hombre o siempre será mujer de acuerdo a como Dios los haya creado. Ahora el texto dice varón y hembra los creó. Eso también que nos enseña, ya adentrándonos como tal al matrimonio, que un matrimonio debe estar compuesto ¿por qué? No puede estar compuesto, por supuesto, ni por dos hombres ni por dos mujeres, sino que claramente Génesis dice varón y hembra los creó. Veamos el versículo 28, porque aquí es muy importante. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este verso 28, hermanos, es el origen del matrimonio y de la familia. Acá Dios está creando el primer hogar, y por eso decimos que el matrimonio es una institución divina, creada por el Señor, instituido por Dios. ¿Desde qué momento? Desde la creación misma. Y por cuanto Dios es el que instituyó el matrimonio, Dios es el único que puede regular el matrimonio. ¿Regular en qué sentido? Dar órdenes, dar instrucciones, dar pautas en el hogar y en la familia. ¿Cómo sabemos que este es el origen del matrimonio? En la parte que dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Es decir, acá estamos viendo que no era una bendición individual, como que bendijo a Adán individualmente y después bendijo a Eva por aparte, individualmente no. Acá lo que denota el pasaje es que los bendijo a ambos en virtud de su unión, de su hogar. Allí esa palabra, verso 28, bendijo, es la palabra hebrea barak, que significa arrodillarse, Es como si literalmente esta pareja se hubiese arrodillado delante de Dios y recibe su bendición. E inmediatamente posterior a esa institución, Dios empieza a dar órdenes e instrucciones al matrimonio.
Por ejemplo, está la instrucción de multiplicarse, de poblar la tierra, lo que implica, por supuesto, la unión física del hombre y la mujer, y tener en cuenta que vino solo después de la institución del matrimonio. También está la instrucción, lo que se conoce como el mandato cultural de Dios a Adán y Eva. ¿Cuál es ese mandato cultural? Sojuzgar la tierra, dominar sobre los aves, peces, es como ser administradores o enseñorearse de los animales y demás. Eso se conoce como el mandato cultural. Pero quiero que también notemos el versículo 31. Vayamos al verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Preguntémonos, ¿el matrimonio es bueno o no? Sí, ¿verdad? No solamente porque lo estamos diciendo nosotros, sino porque Dios mismo es el que lo dijo, hermanos. Dios aprobó, dio como su sello de aprobación en cada uno de esos 6 días. Cada vez que Él creó, dice, y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Y al final, cuando acabó todo en el 6º día, dice, y vio Dios que era todo bueno, y no solamente bueno, sino que fue bueno en gran manera, en gran manera. ¿Esto por qué es importante? Porque durante la historia y a causa del pecado del hombre, muchos sugerían la idea de que solamente las cosas espirituales eran buenas y que todas aquellas cosas físicas, materiales, tenían algo negativo, algo pecaminoso. Es decir, se afirma, y hay personas hoy en día que afirman ese tipo de cosas, que todo lo material es malo. Pero nosotros no debemos llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Acá vemos un texto claro, literal, donde Dios dice, era bueno en gran manera. Si quieren, acompáñenme también a Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Este pasaje nos va a dar claridad o luz también sobre lo que estamos viendo en este momento. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice allí el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Allí Pablo está retomando lo que dice en Génesis 1. Todo lo que Dios creó es bueno y se debe tomar en acción de gracias. En este caso, Pablo allí cita ¿qué ejemplos? Por ejemplo, los alimentos. Todos los alimentos Dios los purificó para que participásemos de ellos con gratitud, pero también menciona ¿qué cosa? El matrimonio, como algo bueno que Dios creó. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice incluso, según ese pasaje, que negar el matrimonio o atribuirle una connotación negativa al matrimonio o a la familia es ¿qué? ¿Cómo lo llama Pablo acá? En el versículo 4. Doctrina de demonios, dice Pablo. Una doctrina de demonios. Pareciera que Pablo estuviera siendo muy radical, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Pablo notó que estas personas, al insinuar que era algo pecaminoso, era un ataque directo contra lo que Dios había creado e instituido, y lo llama una doctrina de demonios. Eso, por ejemplo, nos puede hacer pensar lo malvada que es la doctrina del celibato,
en la Iglesia Católica Romana, donde se obliga a no casarse. ¿Por qué es doctrina de demonios? Porque es un ataque directo contra la institución del matrimonio como creación de Dios. Porque es llamarle malo a lo que Dios llama bueno. Volvamos a Génesis, hermanos. Ahora el capítulo 2, versículo 18 al 24. Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, ¿qué dice? No se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué dijo Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este texto de la escritura que acabo de leer y que acabamos de leer, tiene mucho que decirnos al respecto también del matrimonio y de la familia. Primero, fue Dios mismo el que dijo que no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, ¿verdad? No es bueno, dijo el Señor, que el varón esté solo. Dios en su sabiduría vio que Adán necesitaba alguien que también, que fuera diferente al resto de las criaturas, de los animales, pero que también fuera igual a Adán en cuanto a que fuera imagen y semejanza de Dios. El hombre, el varón, necesitaba una compañía, o como lo dice el pasaje, ¿una qué? Una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Una contraparte, un cónyuge, una ayuda adecuada para el varón. Porque realmente Adán se encontraba solo, ¿cierto? Aunque tenía cientos de criaturas a su alrededor, aún así Adán estaba solo. Incluso el pasaje nos dice que Adán le puso nombre a cada una de las criaturas, de los animales más bellos y hermosos, pero aún así no se halló ninguna ayuda idónea para Adán, una ayuda adecuada para él. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que los animales son animales, ¿verdad? Podrán ser nuestras mascotas, pero de ninguna manera son portadores de la imagen y semejanza de Dios. Por naturaleza no pueden ser ayuda idónea o un complemento para el ser humano. Después de eso, el pasaje nos relata cómo Dios creó a la primera mujer, ¿cierto? Es como una cirugía lo que sucedió acá. Dios ya tenía en mente la ayuda idónea para el hombre y lo hace caer en un sueño profundo, en un sueño profundo. Literalmente, la primera mujer fue tomada del hombre. De hecho, eso es lo que significa varona, porque del varón fue tomada. ¿Y qué hace Adán cuando ve a Eva, hermanos? Inmediatamente él nota la diferencia al resto de las criaturas y dice, ahora sí. Y literalmente fue así. Fue tomada de su carne. Hueso de mis huesos. Ahora, ya centrémonos en el verso 24. Miren esa palabra que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esa palabra, por tanto, es muy importante acá. ¿Saben por qué, hermanos?
porque nos muestra el matrimonio como institución de Dios. Es decir, acá ese por tanto ya no se estaba refiriendo solamente a Adán y a Eva, sino a partir de allí en adelante a todos los matrimonios. Por tanto, o sea, ya es algo universal, una enseñanza de carácter universal. Los hombres dejarán a sus padres para unirse y vivir con su esposa. Y dice claramente el texto, los dos llegarán a ser un solo cuerpo o una sola carne. De modo que en estos dos capítulos de Génesis, el 1 y el 2, vemos claramente el origen y la institución del matrimonio y de la familia. Y es hermoso, hermanos, pensemos en esto, es hermoso que podamos rastrear el origen de la familia al momento mismo de la creación. El matrimonio no es un invento del ser humano, no es una idea del ser humano, ni tampoco es que Dios haya creado al hombre y a la mujer y después hayan pasado muchos años y ahí sí se formó el matrimonio. No, prácticamente desde el mismo momento de la creación existió el primer hogar o la primera familia. Ahora, pregunta, hermanos, ¿por quién está compuesta una familia? ¿Por quién está compuesta una familia? A la luz de lo que ya hemos considerado, podemos afirmar con toda convicción que una familia y un matrimonio está compuesto por ¿quiénes? Por un hombre y una mujer, varón y hembra los creó. Cuando un hombre y una mujer se unen en santo matrimonio, allí nace una familia. Incluso, aunque no hayan hijos, esposo y esposa son familia delante de Dios. Surge otra pregunta. Acá ya estamos viendo la importancia como tal del matrimonio y de la familia. Ahorita acabamos de responder la pregunta, ¿por quiénes está compuesta una familia? ¿Cierto? Ahora surge la pregunta, ¿qué puede disolver el matrimonio? ¿Qué puede disolver el matrimonio? La muerte. Vayamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 39. Allí vemos claramente este mandato. Y aplica, por supuesto, para hombre y para mujer. Dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido, ¿qué? Vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Para Dios, o también como lo vemos en la Escritura, el matrimonio se ve en términos de un pacto, ¿verdad? Un pacto matrimonial, un pacto solemne. Incluso, hermanos, cuando estamos hablando acá de matrimonios, no me estoy refiriendo a la boda, ¿me hago entender? Me refiero a la institución, al matrimonio civil. Y eso es importante, hermanos, porque a veces hay personas que no entienden, que no se entiende eso, que están casados por lo civil, no tuvieron ninguna ceremonia y creen que les hizo falta algo. Y no, ante los ojos del Señor, una pareja se une en matrimonio cuando se casan ante la ley, por lo civil. Y este pacto solemne del matrimonio no debe ser quebrantado por nadie en absoluto, ni por el hombre ni por la mujer, sino solamente puede ser disuelto por medio de la muerte, como de uno de los cónyuges. El hombre o la mujer está ligado a su cónyuge mientras él vive, ¿verdad? Incluso Pablo acá dice, si queda viudo puede volverse a casar, pero noten lo que él dice en la parte final. ¿Sí notan? Con tal de que sea en el Señor. Lo que nos enseña que la voluntad de Dios para un creyente siempre es si se va a unir en matrimonio, es que sea con un cristiano. Porque la Biblia también de manera explícita y literal
prohíbe lo que la Biblia llama el yugo desigual. Ahora, hermanos, nuestro Salvador Jesucristo también enseñó acerca del matrimonio y lo hizo textualmente con toda claridad. Mateo 19, acompáñenme allí. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Dice allí este texto, Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es muy importante de quién vienen estas palabras, de Cristo mismo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Fariseos hipócritas se acercaron al Señor para tenderle una trampa y le preguntaron: Señor, ¿es lícito que un hombre se divorcie o repudie a su esposa por cualquier causa? Querían hacerle una pregunta con el fin de tropezar, de que él contestara mal. Pero quiero que notemos que Cristo Jesús se remontó ¿a cuál libro de la Biblia? A Génesis, para responderles. Y explícitamente se remontó a esos dos versículos. Varón y hembra los creó, y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cristo se está remontando a la institución del matrimonio y habla claramente cómo Dios aborrece y se opone al divorcio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo, lo que puede disolver un matrimonio es la muerte. Y cuando entonces le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? Él dice claramente: eso pasó por la dureza de vuestro corazón. Pero ¿qué dice después? No siempre fue así. Se remonta al Génesis. Así no fue al principio. Nunca ha sido la voluntad de Dios la disolución del matrimonio. Ahora, acá también hay algo importante, hay algo vital con respecto a la naturaleza del matrimonio. Y es que a los ojos del Señor, una pareja, hombre y mujer casadas, ya no son más dos, sino que son una sola carne, ante los ojos del Señor. Es como si fueran uno. Ahora, esto también, hermanos, tiene que ver con nuestros cuerpos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, un momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 18. Lo leeré rápidamente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pasaje es importante y lo quise mencionar, hermanos, porque existe una relación acá
con el cuerpo y lo que vamos a ver ahorita, lo que representa el matrimonio. Pablo está exhortando y recordándose a los creyentes que se aparten de toda inmoralidad sexual, porque ella afecta directamente y ataca directamente, ¿qué cosa? El matrimonio. Y cuando me refiero a inmoralidad sexual, me refiero a todo en general. Sabemos que la Biblia a todo lo que sea antes de el matrimonio le llama fornicación, y a todo lo que sea durante el matrimonio le llama adulterio. Cualquiera que sea el pecado sexual es un ataque directo contra lo que Dios ha creado. Y Pablo acá también se remonta a nuestro pasaje. Los dos serán una sola carne. Y lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué representa el matrimonio? El matrimonio simplemente es la unión de un hombre y una mujer y ya, y no significa más. ¿O qué representa? ¿Qué refleja? ¿Qué comunica? ¿El matrimonio va más allá de la unión de un hombre y una mujer? La respuesta a esas preguntas es un rotundo sí. Sí, el matrimonio es más que la unión de un hombre y una mujer. Dios la instituyó, Dios la diseñó para comunicar una verdad, para reflejar algo, para representar algo. ¿Y qué es eso que representa? Hay un libro que nos da la respuesta, hermanos. Efesios capítulo 5. Vayamos allí. Efesios capítulo 5. Voy a leer algunos versículos. ¿Ya estamos allí, hermanos? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 30 y 31. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este pasaje o estos versos de Efesios nos dicen muchísimas enseñanzas, pero ahorita el tema no es los mandamientos que hay para el esposo, no estamos hablando ahorita de los mandatos para la esposa, etc. Pero este pasaje sí nos enseña algo con respecto a lo que el matrimonio representa. Si notan que en varios de los textos que leí está la palabra así como. Esposos amen a sus esposas así como. Mujeres respeten a sus esposos así como. ¿Qué significa este así como? Hermanos, el matrimonio representa la unión de Cristo y su iglesia. Refleja la unión de Cristo y su iglesia. El verso 32 nos dice esto con toda claridad. Grande es este misterio, dice allí Pablo. Y no dice grande es este misterio, el matrimonio del hombre y la mujer, no, ¿cierto? Dice grande es este misterio. ¿Cuál? Cristo y la iglesia. Esto es lo que todo matrimonio comunica, hermanos. Refleja la doctrina bíblica de la unión con Cristo. Cristo como cabeza y su iglesia como su cuerpo. La Biblia es clara en decir que a Cristo Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. De modo que Cristo es la cabeza absoluta de la iglesia y ella es llamada su cuerpo. Y existe esa unión. Y acá es importante algo.
no estoy tratando de espiritualizar el matrimonio. ¿Me hago entender? No es como un esfuerzo humano en tratar de espiritualizar algo. No, la misma Biblia nos dice lo que el matrimonio significa y representa. El matrimonio fue creado y diseñado para reflejar una realidad espiritual. Y esto es maravilloso. Finalicemos con algunas aplicaciones prácticas. Hermanos y amigos, el matrimonio debe ser estimado por todas las personas, incrédulos y cuanto más creyentes. ¿No dice acaso Hebreos 13:4, honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla? Hebreos 13:4. Esa palabra honroso, ¿saben qué significa? Valioso, estimado, amado, tenido en alta estima. Y esto cobra relevancia en un mundo donde el matrimonio es cada vez precisamente menos honrado, menos estimado. Es visto más como una carga, es visto más como un problema, influenciados por muchas filosofías, huecas sutilezas, un montón de cosas, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco estoy afirmando que el estado del matrimonio es mejor que el estado de la soltería. Tampoco estoy afirmando eso. O la Biblia no lo afirma. Cada quien recibe de Dios su propio don. Pero ciertamente el matrimonio como institución debe ser estimado por todas las personas. Casados y solteros, por todos debe ser respetado en estima. ¿Por qué cosa? Por lo que hemos visto en esta mañana. Por su origen y por lo que representa. Por eso debe ser estimado el matrimonio, a causa de su origen y por lo que este matrimonio representa y comunica. Por tanto, debemos dar gracias al Señor por esta institución que Él ha creado, independientemente de cuál sea nuestro estado, si estamos casados o no lo estamos. También aprendimos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos portadores de la imagen de Dios y esto nos enseña algo con respecto a nuestro tema. ¿Qué cosa? Que tanto hombre como mujer son de igual de valor delante del Señor, imagen y semejanza suya. No hay tal cosa como lo que nos han querido imponer este mundo también, como guerras entre los dos géneros, como que quién es más importante. Eso no existe, no existe. Hombre y mujer iguales delante del Señor, igual de valiosos, pero evidentemente sí, distintos por diseño, y en roles, y en funciones. Y esto también es apropiado para un mundo que cada vez quiere afeminar al hombre y masculinizar a la mujer. Hermanos, también apartémonos y aborrezcamos y odiemos todo lo que ataque y socave y afecte el pacto matrimonial. Pienso por lo menos en 3 cosas que son un ataque directo al matrimonio. Lo que el mundo llama unión libre, la inmoralidad sexual y el divorcio o la separación. Estaba buscando si había algún dato del último año, pero en el 2022, hermanos, 28.200 parejas se divorciaron en Colombia. 28.200 parejas. Y además agréguele que cada vez menos existen menos matrimonios. La familia es la base de una sociedad. Está en las Escrituras, estaba en nuestra Constitución, no sé si ya lo habrán quitado o si todavía está. Todavía está el hombre y la mujer como base de una sociedad.
La sociedad está compuesta por familias, hombre y mujer, hermanos. Aunque ahora mismo Satanás y el mundo está haciendo grandes esfuerzos, no sé si ustedes lo han notado, por redefinir los conceptos. El mundo está obsesionado por hacer una redefinición de todos los conceptos, así, secretamente, al punto ya que se están metiendo con la composición de la familia, o sea, con lo más básico. Hace unos meses atrás, oí la noticia de que ya se estaban legalmente las constituyendo familias transespecies, o sea, de personas con animales, y que ya es considerado legalmente como una familia. De modo que son ataques directos, hermanos, contra todo lo que las Escrituras nos enseña. Y como les mencionaba, cada vez que la familia se deteriora, la sociedad entera también lo hace. La sociedad entra en una corrupción moral. Si la familia se desmorona, con ella cae la sociedad entera. Esa es una realidad, y con ella cae la iglesia, las iglesias locales. ¿El matrimonio es algo temporal? Sí, es temporal. Cristo dijo, en el cielo no se darán en casamiento, ¿verdad? Pero aunque es algo temporal, representa algo eterno. Comunica algo glorioso, que es la unión de Cristo y su iglesia. Y esa es una de las verdades más bellas de las Escrituras. Cristo, ¿a cuál verdad? La unión con Cristo. ¿Qué más aplicaciones? Cada matrimonio que ya está establecido debe hacer todo lo posible, hermanos, y debe esforzarse por reflejar precisamente lo que el matrimonio comunica y representa. Por eso Él ha dado órdenes, ha dado deberes, ha dado responsabilidades a unos y a otros. Y por eso creo yo que el tema del divorcio es algo tan distorsionado a lo que el matrimonio representa. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué el tema del divorcio distorsiona tanto lo que el matrimonio representa? Porque piensen eso, la unión con Cristo y la iglesia. Cristo nunca va a abandonar y a dejar su iglesia, y su iglesia verdadera nunca va a dejar y abandonar a Cristo. Por tanto, el divorcio distorsiona por completo lo que el matrimonio simboliza o representa. Y finalmente, hermanos, esto es una enseñanza práctica para que todos nosotros, cualquiera sea nuestro estado, casados o solteros, oremos por los matrimonios que conocemos, oremos por los matrimonios de la iglesia, porque la salud de la iglesia depende de ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos permitido tener este tiempo de considerar estas verdades de tu palabra, esto que tú has creado, Señor, desde el principio de la creación del mundo. Te ruego que nos ayudes a estimar el hogar, a estimar el matrimonio, la familia, a estar orando los unos para con los otros. Te ruego que nos ayudes por el contexto que cada vez se hace más hostil a nuestro alrededor, donde nuestra sociedad cada vez se corrompe más, donde todo es un caos, Señor, a nuestro alrededor. Lo que tú llamas pecado, lo que tú aborreces, este mundo lo alaba y lo promueve. Pero irónicamente, lo que tú has llamado bueno, el hombre se resiste y lo llama malo, y lo ve malo y lo pervierte. Perdónanos, Señor, por nuestra gran maldad, por nuestro pecado. Te ruego, Señor, que fortalezcas los matrimonios, los hogares de esta iglesia local. Y también te pido por los hermanos que están solteros, para que les guíes, Señor, y les bendigas, para que ellos también puedan esperar en ti y que ellos también puedan ser de bendición para los hogares
y para los matrimonios y para la iglesia. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.